Buenos días a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy, hermanos, reflexionando, meditando en lo que es la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 12 y capítulo 13, los últimos dos capítulos titulados Visión y Planes de Pablo. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento, Señor, en el cual, Padre, terminamos el estudio, Padre, de Segunda de Corintios. Ya, Padre, Señor, poniendo una clausura, Señor, al libro de Corintios y entendiendo, Padre, tu mensaje. Pedimos, Padre, que nos ayudes a aprender de este y asimismo, Padre, en esencia poder aplicar la enseñanza que nos comparte. Háblanos a nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre Jehová, pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, el capítulo 12 se enfoca en lo que es la visión de Pablo y el capítulo 13 en lo que es la amonestación, los planes que Pablo tenía, ya que en el capítulo 12 también entre el 11 y el 12 se habla del apostolado. Así que miremos una analogía, una comparación, ¿verdad? En cuanto a una historia. Dice así, se dice que un elefante y una pulga un día cruzaron sobre un puente. El elefante le dijo a la pulga, ¿sacudimos a ese? No. Ridículo, por supuesto, pero no es más ridículo que cuando usted se gloría de cosas que ha hecho y deja a Dios afuera. Imagínese, hermanos, ¿verdad? Entender, hacer cosas a veces que son imposibilidades, cosas que no se pueden, ¿verdad? Pero a veces las deseamos, las anhelamos y las tratamos aún de hacer a nuestra manera. Como dijimos, ¿verdad? Es más ridículo que cuando usted se gloría de cosas que ha hecho y deja a Dios afuera. La Biblia abunda en ilustraciones de la dependencia del creyente en la fuerza y fidelidad de Dios. Dice Jeremías 18:6. Dice, tú eres barro en las manos del alfarero. Juan 15:5. Tú eres pámpano en la vid. Romanos 12:4 y 5. Y Efesios 1:22 al 23. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza. No decimos que gloriarse es inapropiado en la vida cristiana, pero si vemos que en Segunda de Corintios, quizás la carta más personal de Pablo, él usa la palabra gloriarse, hermanos, 13 veces en total. Pero nota de quién y de qué Pablo se gloría. Dice, más él se gloría, más el que se gloría, perdón, gloríese en el Señor, como dice el capítulo 10, versículo 17. Así que vamos a aceptar el consejo de Pablo ahora mismo en una nota llamada telefónica o una visita o un mensaje enviado. Vamos asimismo a alentar a otros enfocándonos en lo que es la grandeza de Dios, no en nosotros mismos. Tú nunca necesitas más de lo que Dios te puede suplir. Dice el capítulo 12, nos muestra que Pablo continuó con su jactancia al narrar las visiones y revelaciones que había recibido del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo, significaba que estaba hablando, hermanos, en ese momento de él mismo, como dice el versículo 2 y 3. Explicó que no sabía si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero estuvo en el paraíso. Sería hablando, ¿verdad?, de lo que es el tercer cielo. Este incidente no se puede identificar positivamente en los acontecimientos registrados en la carrera de Pablo, aunque algunos piensan que esto pudo haber sucedido cuando fue apedreado y dejado por muerto, como dice Hechos 14, del 19 al 20. Pablo se refiere a este incidente para mostrar que había sido tocado por Dios en una manera especial. Pablo había tenido una experiencia sobrenatural que le llevó a entender que Dios es real. Si usted, hermano y hermana, no ha tenido una experiencia sobrenatural que le lleve a sentir la experiencia de quién es ese ser en nuestras vidas, le urge, hermanos, que le busquen espíritu y en verdad para que lo pueda experimentar. No sabemos a qué se refiere cuando dice aquí aguijón en la carne, se refiere, ¿verdad? Porque no se menciona exactamente lo que era. Algunos han sugerido que era quizás malaria, epilepsia o quizás que tenía un problema de la vista, como dice Galatas 4:13 al 15. Sea lo que fuera, era un problema físico, crónico y debilitante que le obstaculizaba en su trabajo. Este aguijón era un impedimento en su ministerio y pidió que fuera removido, pero Dios se negó a hacerlo. Pablo era una persona muy autosuficiente, así que este aguijón debió de ser algo dificultoso para él. Esto lo mantuvo humillado, recordándose su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios y beneficiar a todos los que estuvieran a su alrededor por medio de lo que vieran que Dios hacía en su vida. Aunque Dios no le quitó la aflicción física, le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se muestra en gente débil debiera darnos valor. Si reconocemos nuestras limitaciones, hermanos, no nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos.
Al contrario, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a volver hacia Dios, dándole la gloria a Él por quien Él es, buscando el camino para ser más efectivos, ¿verdad? Debemos de confiar en Dios para ser eficaces antes que en una energía, esfuerzo o talento. Nuestras debilidades no solo nos ayudan a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al afirmar nuestras debilidades, estamos afirmando la fortaleza que tenemos asimismo en Dios. Cuando nuestras habilidades son sobresalientes, nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera. Y esto puede conducir, hermanos, al orgullo. Y tristemente, hermanos, algunas veces somos tan orgullosos que no nos damos cuenta del orgullo que tenemos. Andamos en un aire de altivez, de yo soy mejor. Tenemos que tener cuidado con esto. El capítulo 12, del 11 al 15, nos muestra que Pablo no estaba meramente revelando sus sentimientos, sino defendiendo su autoridad como apóstol de Jesucristo. Estaba herido porque la iglesia en Corinto dudó de él y lo cuestionó, pero se defendía por causa del evangelio, no para satisfacer su ego. Cuando usted es juzgado, hermano, ¿piensa solo en salvar su reputación o se preocupa más en lo que la gente pensará de Cristo? Buena pregunta. Vemos aquí que Pablo explicó que la única cosa que hizo por las otras iglesias y que no hizo en Corintios fue convertirse en una carga, pedir a los creyentes que lo alimentaran y le dieran una casa. Cuando Pablo dice, perdonadme este agravio, está siendo irónico. Realmente había hecho más por los corintios que cualquier otra iglesia, hermanos, y aún después de hacer tanto y tanto y tanto no por ellos, no confiaban en él. Mire qué cosa. Y hermano, estamos terminando el libro. Y así está terminando el libro. Mire esto, después de todo el tiempo, la energía, los recursos que él puso, el tiempo, ¿verdad? La dedicación, la devoción. Pablo había fundado la iglesia en Corinto en su primera visita en Hechos 18:1. Luego hizo una segunda visita en el capítulo 2:1. Estaba planeando lo que sería su tercera visita, como dice el capítulo 13, versículo 1. Pablo les volvió a aclarar, hermanos, a sí mismo, que no quería salario, alimentación o casa, solo deseaba que los creyentes fueran alimentados con el alimento espiritual que les daría. Aunque Pablo no les pidió nada a los cristianos en Corinto, algunos escépticos seguían diciendo que había sido habilidoso y que sacaría ganancias de estar ahí con ellos de alguna manera u otra. Después de leer esto en el capítulo 12, 20 y 21, este catálogo de pecados, es bastante difícil creer que esta gente era aquella de quien Pablo dijo que poseían grandes dones y excelencia en el liderazgo, como dice el capítulo 8:7. Pablo temió que las prácticas de los corintios perversos hubieran invadido la congregación y escribió ásperamente con la esperanza de que pudieran enderezar sus vidas antes que él llegara. Debemos de vivir en forma diferente a la de los incrédulos, no permitiendo que la sociedad secular nos dicte cómo debemos de tratar a los demás. No permita que la cultura invadida o que la cultura pueda invadir lo que son las prácticas de cómo actuamos y lo que hacemos en la iglesia. Al llegar Pablo por tercera vez a Corinto, no sería indulgente con los pecadores no arrepentidos. Sus acciones podrían incluir confrontarlos y denunciar públicamente su conducta, practicar la disciplina de la iglesia llamándolos para que se presenten ante los líderes de la iglesia. De igual manera, lo que era eh, expulsarlos también de la iglesia hubiera sido también otra opción. A los corintios se les pidió que se examinaran y se probaran a sí mismos. Así como nos someteremos a un control médico, Pablo nos urge a que nos sometamos también a un control espiritual. Debemos de velar por un crecimiento en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Solo así podremos deducir, hermanos, si somos cristianos verdaderos o impostores, si no estamos dando pasos concretos para crecer más cerca de Dios o si estamos alejándonos de Él. Así como los padres que quieren que sus hijos crezcan hasta ser adultos maduros, Pablo asimismo quería que los corintios crecieran hasta convertirse en creyentes maduros. Al anunciar las buenas nuevas, nuestra meta debe de ser no solo ver que los creyentes, que otros se conviertan o que empiecen a asistir a la iglesia, sino verlos que comienzan a madurar en su fe. No debemos de reducir, hermanos, nuestra visión en Cristo. Las palabras finales de Pablo, lo que quiere que los corintios recuerden acerca de las necesidades de su iglesia, todavía no se aplican a la iglesia de hoy. Perdón, todavía se aplican.
Hasta este momento todavía se aplican a la iglesia de hermanos. Lo que pasaba allá todavía pasa en el día de hoy. Qué tristeza que sabiendo a veces nos seguimos yendo por ese camino erróneo. Cuando estas cualidades están ausentes, hay problemas que deben de enfrentarse dentro de la iglesia. Estos rasgos no vienen a la iglesia como producto de barnizar los problemas, conflictos y dificultades. No son producidos por la negligencia negativa o retiro o amargura. Son el producto de una labor extremadamente ardua, resolviendo problemas, así como Pablo y los corintios debieron de batallar arduamente con las dificultades para poder hallar y conseguir a sí mismo la paz en medio de las situaciones que estaban experimentando. La bendición de despedida en el capítulo 13-14 de Pablo invocan a los tres miembros de la Trinidad: Padre, Dios Hijo, Jesucristo el Señor y Espíritu Santo. Aunque el término Trinidad no está incluido explícitamente en las Escrituras, los versículos como este muestran que era aceptada y experimentada a través del conocimiento de la gracia de Dios, el amor y también lo que es la comunión. Lucas 1:35, el anunciamiento del ángel Gabriel acerca del nacimiento de Jesús a María. Mateo 3:17, la voz del Padre se oyó en el bautismo de Jesús. Y Mateo 28:19, la gran comisión de Jesús a sus discípulos. Y el último versículo, hermanos, 2 Corintios 13:14, nos muestra que Pablo estaba enfrentando un problema latente en la iglesia de Corinto. Él pudo negarse a comunicarse con ellos hasta que solucionaran el problema, pero los amaba y se acercó una vez más con el amor de Cristo. Amor, sin embargo, que significaba que algunas veces debemos enfrentarnos a aquellos a quienes amamos. Tanto la autoridad como la preocupación personal son necesarias al tratar con gente que arruinan sus vidas con el pecado. Pero hay varias formas erróneas de acercamiento al confrontar a otras personas y pueden motivar a una mayor ruptura en lugar de sanidad. Podemos ser legalistas y derribar a la gente con las leyes que debieran obedecer. Podemos retirarnos porque no queremos enfrentar la situación. Y también podemos alejarnos al chismear, ¿verdad?, los problemas y lograr que otros también se pongan en contra de otros. O como Pablo podemos buscar construir relaciones usando un método mejor, lo que es el acercamiento, la comunicación y demostración de interés y cuidado. Esta es una manera de abordar difícil que puede agotarnos emocionalmente, pero es la mejor para la otra persona y es la única que se asemeja a la de Cristo, ¿verdad? Y la única que se usaría para literalmente poder lidiar y tratar con los pecados de los otros. Amado Dios, gracias por tu palabra, por los recordatorios, Señor, y por la enseñanza. Te pedimos, Padre, que podamos aplicarla diariamente en nuestras vidas, que podamos enfocarnos en ti, no distraernos, Señor, con lo que nos rodea. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos y te agradecemos, Padre, por las dificultades que permiten que te glorifiques en nuestras vidas. Nuestras vidas están en tus manos. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.